Bienvenidos a Humanidadex, un espacio dedicado a tratar todos los temas relacionados con el comportamiento del ser humano, desde la filosofía, la sociología, la medicina, la salud, la psicología. En este momento estamos iniciando nuestro proyecto. Muchas gracias a la licenciada Nancy, que es nuestra madrina, con quien iniciamos este primer podcast, en donde vamos a estar hablando sobre el lenguaje. Le damos la bienvenida. Ella es licenciada en terapia de la comunicación humana y vamos a hablar sobre este tema tan importante porque prácticamente el lenguaje es la forma en la que nos comunicamos el ser humano. Así es. Bueno, estoy muy contenta de que me hayan invitado a su primer podcast para hablar de este tema tan importante que es el lenguaje y el desarrollo normal del lenguaje. Algo bien importante que debemos de diferenciar es la parte del lenguaje y el habla. El lenguaje es la capacidad del ser humano para podernos comunicar y esta va desde el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, el lenguaje de señas. Y el habla es prácticamente el acto motor que efectuamos para poder comunicarnos. Para iniciar en este tema, ¿qué es el lenguaje? Ok, bueno, el lenguaje es la capacidad del ser humano para comunicarnos y esta empieza desde el nacimiento. Cuando el niño llora, el primer llanto, el niño ya empieza a comunicarse. El lenguaje se da desde ese punto porque es la forma en que el niño puede comunicar si tiene hambre, si tiene frío, si tiene sueño, si está sucio. Es el lenguaje. Las mamás me podrán entender que ellas saben cuando el niño llora y cómo es su llanto y ya dicen, es que tiene hambre, o es que tiene sueño, o es que está hecho. Entonces, desde ese momento, el llanto es la primera fuente de comunicación del bebé. Conforme el ser humano se va desarrollando, vamos teniendo diferentes formas de comunicarnos. Como dices tú, desde el llanto, desde las señas, desde nuestros gestos, desde cuando hacemos un berrinche. Sí. Todo eso es lenguaje. Sí. ¿En qué momento entra el habla dentro del lenguaje como una parte fundamental? Ok, también es desde los primeros meses. Es cuando el niño empieza a balbucear. Es en este periodo de los primeros meses el niño empieza a hacer soniditos que uno dice, ay, mira, cómo es platicadorcito, que hace sonidos con su boca, que hace ruiditos. Desde ahí se empieza a desarrollar el habla. Está el niño experimentando los movimientos del aparato fonoarticulador para emitir un sonido. Entonces, desde ese momento el niño empieza a formar estas estructuras para poder efectuar el habla. Ok, entonces vamos entendiendo un poco. El lenguaje es la parte con la que nos podemos comunicar, que no importa si es oral, si es algo escrito, si son nuestras señas, nuestros ruidos, y el habla y es cuando empezamos a ir planteando el de empezar a decir palabras. Ajá. Sí, ya el habla ya es el acto que se hace, el acto motor, o sea, los movimientos que tenemos que hacer para emitir un sonido. Igual el habla y el lenguaje van de la mano. Sí, claro, siempre. Porque para comunicarnos necesitamos el habla. O sea, aunque puedes utilizar, por ejemplo, las personas que son sordas, pues utilizan otro tipo de lenguaje y entonces sigue siendo un acto motor porque usan el lenguaje de señas. Muy bien. ¿En qué momento es importante que los papás, sobre todo, sean quienes empiecen a detectar algún tipo de problema en el lenguaje o en el habla? ¿Cuáles son como las señales que tú como especialista le dirías a los papás? ¿Sabes qué? Si tu bebé no está empezando a hacer esto, hay un tema a lo mejor motriz o hay un tema fisiológico que tendrían que empezar a atender. Bueno, les voy a platicar un poquito del desarrollo del lenguaje para poder fijarnos en los puntos importantes. Empezando por el llanto. Hay niños que desde un principio dice la mamá, es que no llora, lo tengo que despertar para darle de comer. O tengo que estarlo revisando, desde ahí el niño ya nos está comunicando algo. Entonces después viene lo que es el balbuceo, si el niño no hace estos soniditos, o sea, ¿por qué no los está haciendo? Y ya después al año, aproximadamente al año, el niño ya tiene que emitir mínimo de 6 a 10 palabras
con un significado, porque pueden emitir sonidos y todo sin ningún significado. Aquí al año, si el niño no dice nada, es un foco rojo, donde tenemos por ver por qué no está emitiendo palabras. Mínimo tienen que ser de 4 a 6 como mínimo, que son las más importantes, es mamá, papá, teta, agua, lo que les gusta a los niños, que su juguetito, tienen que decir mínimo esas palabras. Después de este periodo viene un enriquecimiento del vocabulario. Aproximadamente a los 18 meses, el niño ya tiene que decir aproximadamente 50 palabras. Entonces ahí vas detectando si el niño, ya tiene 18 meses y no dice nada, ¿ok? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está emitiendo ninguna palabra? ¿Por qué no se está comunicando? Porque hay niños que sí se comunican, no hablan, pero se comunican. Te agarra la manita y te lleva donde quiere, o tiene ciertos sonidos. También aquí algo bien importante es que los papás influyen mucho su entorno social para que el niño pueda desarrollar su lenguaje. Si mami y papi o el cuidador que está con ellos siempre le adivinan lo que quiere, el niño no va a tener esa necesidad de comunicarse, de expresarse. Entonces solamente va a seguir haciendo los mismos ruiditos o señalando las cosas. Ya después de los 2 años, a partir de los 2 años, el niño ya tiene que empezar a juntar 2 palabras. No tiene que ser exactamente una palabra correctamente dicha, porque los fonemas se consolidan completamente hasta los 6 años, pero puede decir palabras cortas y aquí ya empieza a juntar 2. A los 2 años ya empiezan a juntar 2 palabras. Por ejemplo, si el niño quiere salir hacia la calle, no le va a decir mamá, quiero ir a la calle. Dice mamá calle, por ejemplo. Si no lo hace, entonces ahí es otro foquito, a ver por qué no se está expresando el niño. Y aquí después de los 2 años viene un enriquecimiento, o sea, el niño empieza a hablar un montón. Ya es cuando los niños andan bien platicadorzotes o preguntando, muy preguntoncitos de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Entonces aquí, si el niño no hace esas cosas, también es un foco rojo para ver qué está pasando dentro del desarrollo del niño. Algo muy interesante que he estado viendo ahorita en este tiempo en terapia es que los niños que estuvieron en pandemia tienen un retraso en el lenguaje muy significativo. Los niños de 2 años a 3 años que asisten a terapia son niños que vienen de pandemia, y como no tuvieron esa interacción social, los niños no hablan. Entonces, el ser humano somos un ser humano social por naturaleza. Por natural. Es necesario convivir, es necesario el hablar con personas, el expresarnos, el tener amigos, y todo esto conlleva también en los temas del habla. O sea, si un niño no convive con niños de su edad, si no convive con otras personas, ¿en dónde aprende el lenguaje? ¿En dónde aprende esta expresión? Entonces la pandemia también tiene una repercusión muy fuerte en el habla. En el habla. Entonces, también temas importantes después de pandemia es el empezar a llevar estas áreas de estudio a tus hijos, que probablemente para ti puede ser normal que los niños de esas edades que estuvieron en pandemia, encerraditos en su casa, sin convivir tanto, pues tengan ese tipo de problema. Sí, de hecho, por ejemplo, otra parte que dentro de la parte social se nota mucho la diferencia de niños que asisten a guardería y los niños que están en casita. Los niños que están en guardería suelen comunicarse mejor, suelen hablar mucho mejor, suelen tener un vocabulario más amplio que los niños que se quedan en casita. Entonces, la parte social es bien importante. Entonces, ahora que estuvimos en pandemia, los niños pues dejaron de tener esa convivencia con demás niños o con demás personas, hicieron que hubiera un retroceso en el lenguaje, y aquí influye también mucho los papás, porque a pesar de que no tenían el contacto afuera, no jugaban con los niños como tal. El juego es súper importante. Entonces, si los niños no juegan, no van a poder desarrollar correctamente su lenguaje. Y lo que hacíamos en pandemia, y todos nos sentábamos a ver teléfono, la tele, entonces eso afectó también mucho el desarrollo del lenguaje de estos pequeños.
Entonces, por ejemplo, tú invitas a los papás que están teniendo o están observando sobre todo en sus hijos, que a lo mejor el desarrollo no es el común para sus hermanos mayores que Ujú. pues ellos no vivieron pandemia, que empiecen a llevar a terapia o que empiecen también a interactuar, que los empiecen a hacer niños sociables, porque también esta parte de la pandemia ocasionó que nuestros niños y adolescentes pues se empezaron a convertir en niños muy ermitaños, a estar encerrados en su cuarto, a estar metidos en un teléfono, viendo a algún personaje de caricaturas o viendo el mismo video muchísimas veces, pero al final de cuentas eso no les ayudó a desarrollar nada. Nada. Sí, es bien importante que los papás que estén viendo, por ejemplo, que sus niños no llevan el mismo desarrollo que sus hermanitos, empiecen a buscar apoyo para estimular el lenguaje. No necesariamente es que el niño tenga un problema, si solamente tenemos que estimularlos un poquito más para que desarrollen su lenguaje. Por ejemplo, yo les pongo mucho a los papis de mis pacientes, les pongo mucho que jueguen con ellos. La tarea de esta semana es que jueguen con la pelota, que jueguen con los carritos, que ahora jueguen a la granjita, que canten. ¿Por qué? Porque la interacción entre papá e hijo va a ayudar a ese desarrollo. Ya ahora, por ejemplo, los niños de hoy ya no saben jugar. Pues llegan los niños a terapia y yo los pongo que con los juguetitos, vamos a jugar, no saben jugar como uno jugaba antes, ¿verdad? Que uno se imaginaba que estás haciendo la sopita y esto se llama juego simbólico, que estás comiendo la sopita, no tienes nada, pero tú juegas a la sopita. Ahora los niños no saben hacer eso. Y eso es bien importante para el desarrollo cognitivo, el juego simbólico. Y es bien importante que los papás empiecen a fomentar esa parte de jugar con los niños, de tratar de que salgan a convivir también, porque ahorita con lo del que pasó con la pandemia, muchos papás se quedaron en esta parte de miedo, de, ay, es que está sucio, es que esto, es que hay mucha gente, y nos quedamos en esa parte y empezamos a limitar a nuestros niños a desarrollarse un poquito mejor. Entonces, es súper importante la interacción, de llevar a tus hijos a un parque, de que estén en la escuela, de que estén en guardería, de que convivan con niños de su edad. ¿En qué momento consideras o tú cómo vas detectando ya los problemas, ya un problema más serio? Por ejemplo, es un niño que tiene 4 años y ya aún no habla, o aún es un niño que solamente se expresa a través de señas o a través de ruidos, pero no emite ninguna palabra. Ahí en ese caso, ¿qué podría estar sucediendo? Ahí puede haber muchos factores, o sea, puede ser un ambiente social, puede ser algún problema cognitivo, entonces lo primero que hay que hacer es ver qué. Primero nosotros hacemos una entrevista, ¿verdad? Y vemos el desarrollo desde pequeñito y vemos, pues iba muy bien el niño y aquí se estancó. ¿Qué pasó en ese momento, en ese periodo de tiempo? ¿Qué pasó? Bueno, el niño se enfermó y tuvo temperaturas mayores a los 40 grados, o el niño se cayó y se pegó la cabeza. Entonces, todo eso es foquitos que nos dicen, ok, por aquí está el problema. Cuando vemos un problema así, como ya, por ejemplo, un niño de 4 años y no emite ningún sonido, no habla o no hace nada, lo que hacemos nosotros principalmente es mandarlo con el neurólogo para ver qué está pasando en su cerebro. Ok, ya el neurólogo nos regresa un diagnóstico, nos dice, ¿sabes qué? El niño tiene una pequeña lesión en tal área del cerebro. Y ya nosotros como terapeutas trabajamos sobre esa parte que ya sabemos exactamente dónde está el problema. Hay papás que no pueden hacer pues gastos de esa magnitud. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es trabajamos con el niño, empezamos a trabajar con el niño desde cero, ¿ok? Desde masajes orofaciales, les damos masajitos en la boca, la pronunciación de los sonidos, porque siempre tenemos que empezar de lo más simple, los sonidos de las vocales, A, E, I, O, U. Y de ahí ya vamos trabajando con el niño poco a poco y vamos viendo, nos vamos dando, durante las terapias nos vamos dando cuenta dónde está el problema. Que si está el problema en la memoria o si está el problema, checamos su aparato fonoarticulador donde vemos que no tenga su
el paladar, paladar hendido, o que no tenga la lengüita pegada, o que el tono muscular del aparato fonoarticulador esté muy tenso o esté muy flácido. Entonces vamos poco a poco durante la terapia, vamos viendo cuáles son los factores que el niño necesita. Entonces podemos definir que hay dos factores, el factor físico y el factor psicológico, por decirlo de esa manera. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. Entonces, actualmente se han desarrollado o ha surgido más ciertos temas con los niños relacionados al lenguaje. Alguno de los temas puede ser por la pandemia y hay algunos otros que se van desconociendo, pero actualmente hay demasiados niños con condiciones, la condición del Asperger, el autismo, que también conlleva problemas del habla. Ujú. ¿Tú a qué consideres que se debe eso? Pues es que por ejemplo, en cuestiones del autismo y eso no hay todavía la ciencia no está tan avanzada para saber qué pasó o dónde está el problema o cómo fue que se empezó a dar. Pero, por ejemplo, ya otros problemas del lenguaje suelen ser la parte psicológica de los niños. Por ejemplo, cuando un niño es agredido en casa o no en casa o afuera son niños que no quieren expresarse, que empiezan con el tartamudeo, que les da penita y solitos van haciendo que su lenguaje o su comunicación se vaya haciendo más pequeña. Y si no se atiende a tiempo, se crea un problema ya más grave. ¿En qué momento es el momento correcto para empezar a tratar a un niño con un problema de habla? El momento correcto en el que nos damos cuenta. O sea, ahí tiene que ser lo más pronto posible, por ejemplo. Pero aproximadamente lo más común que nos damos cuenta es aproximadamente cuando el niño tiene 3 años. Es lo más común que los papis ya dicen, chis, ya tiene 3 años y no habla. Ya tiene es el periodo más común en el que la gente empieza a atender a los niños. Y mientras más corto sea el tiempo, es más rápida la recuperación del niño. Por ejemplo, muchas veces como padres nos cegamos, bueno, en casos de que tienen algún problema, siempre decimos ya cuando sea más grande, yo hablé a los 5 años, mi tía habló a los 8, o sea, siempre empezamos a justificar, pero el que tengo a alguien un problema del habla no es algo malo, porque al final de cuentas se puede tratar y eso es lo importante, el estar siempre conscientes de que esos problemas del habla tienen solución siempre y cuando se traten a tiempo, porque pues ya va a haber una edad en la que a lo mejor va a ser complicado llegar a hacer alguna corrección o solucionar ese problema. Sí, es bien importante poderlos atender, aunque a veces dicen, ay, bueno, ya está grande, ya ni modo, ya sí que se quede. No, o sea, a veces por situaciones de la vida no atendieron a los niños y ya tiene el niño 12, 15 años y dicen, no, pues así ni modo. Sí tiene corrección, es un poco más difícil. Es más difícil que el niño porque tienes que enseñar al niño a volver a aprender a hacer las cosas. Pero se puede lograr, o sea, puedes lograr que el niño pueda recuperar su lenguaje correcto porque todavía tenemos la capacidad de hacer interconexiones cerebrales para que este proceso se pueda dar. ¿Y el tema del habla no va relacionado nada con el aprendizaje o cómo se relaciona o cómo juega un papel importante o un niño que tiene un problema del habla puede ser un niño inteligente? ¿Esto qué tiene que ver el aprendizaje con el habla? Vienen bien de la mano, el aprendizaje con el lenguaje, con el habla vienen de la mano. Para poder desarrollar, por ejemplo, la lectoescritura, necesitas tener los procesos de análisis y síntesis que se dan en el cerebro, pero entonces, ¿por dónde llegan los estímulos? Vienen de los 5 sentidos, ¿verdad? El olfato, el gusto, el oído, el tacto. Entonces, para poder desarrollar el aprendizaje, tenemos que tener esas conexiones bien establecidas, pero el lenguaje es fundamental porque es con el que nos podemos comunicar y es lo que utilizamos como herramienta también para enseñar.
Si no le puedes enseñar, por ejemplo, a un niño, ¿cómo le enseñas a un niño a escribir? Pues le explicas las cosas. Entonces va bien relacionado estas dos partes del aprendizaje y el lenguaje. Y no necesariamente si un niño tiene problemas del lenguaje tiene que tener problemas de aprendizaje, no. Hay niños que tienen problemas del lenguaje, pero en aprendizaje son súper inteligentes. Tengo un caso de un pequeñito que tiene problemas de lenguaje, ya tiene 8 años y todavía tiene sus problemas de lenguaje, pero en la escuela va excelente. Su único problema es que escribe como habla, pero en cuanto al aprendizaje, puros 10. Eso es gracioso porque, por un ejemplo personal, yo tengo dislexia y la detectaron un maestro en preparatoria. O sea, mi detección de mi problema ni siquiera mis papás, ni siquiera yo lo veía como un problema. Simplemente yo veía que tenía mala ortografía. Siempre decía, ay, es que la ortografía no es lo mío. Y todo el mundo que me conoce sabe que escribo mala, incluso hasta los mensajes, toda esa parte. Pero fue porque fue detectado ya a los 17, 18 años y no hubo un seguimiento. Tal vez ahí ya como un adulto lo pude haber hecho por mi parte, pero no lo hice. Pero eso no impidió mi aprendizaje. Incluso en la universidad, que es el momento en el que empiezas a exponer más y que siempre es tu trabajo, lo expones, lo defiendes. Me pasaba mucho que no puedo leer yo una diapositiva. O sea, tenía que leer como 6, 7 veces para poderla leer ya bien, porque le voy cambiando letras, le voy cambiando palabras. Y algo en lo que me ayudó mucho eso fue a que yo cuando presentaba el tema lo tenía que llevar aprendido sí o sí, porque las diapositivas a mí no me servían de apoyo para nada, porque ni siquiera un título te lo podían leer. Y no sé si al mismo tiempo también la inseguridad que te da, ¿no? Esos nervios de no poder pronunciar bien las palabras que ya ni siquiera puedes leer, o sea, va por muchas cosas. Y pues realmente es un tema de dislexia en cambiarla en el momento de escribirlo, pero nunca lo tuve de manera verbal. Estoy en lo correcto si lo digo así. Entonces, pues sí lo tenía escrito el problema, pero verbal no, porque muchas veces hay gente, yo lo que hago es que, por ejemplo, escribo plátano, y es plátano, pero yo sí lo digo correctamente. Pero hay muchas personas que lo dicen plátano, pero sí lo escriben plátano. Entonces, es muy gracioso porque en esta parte de los problemas del lenguaje, cada quien lo enfrentamos de manera diferente. Sí, desde nuestra trinchera, y muchas veces creo que somos generación y que es importante que estas carreras o estas profesiones donde se corrige el lenguaje o se solucionen esos problemas estén tan latentes, porque yo creo que todos tenemos algún problema y algunos más serios que otros, y pues afectan completamente la integridad del ser humano estos problemas para comunicarnos. Porque una persona que tiene o que es tartamudo, pues vienen niveles de inseguridad, vienen la forma en la que interactúa, en cómo se comunica, frustraciones al momento de hacerlo. Y pues las personas antes era como, pues sí es tartamudo. Y ni modo. Y no se trata de eso, se trata de atenderlo. Y aquí va otra pregunta, ya que estamos abordando los problemas del lenguaje. ¿Se puede solucionar de adulto? O sea, yo, por ejemplo, puedo ir con un especialista como tú a solucionar este problema, o ya de adulto es más complicado, o ya no se puede. Sí se puede corregir, pero es más complicado, porque ya no, ya grandes, ya no hacemos las mismas interconexiones cerebrales y es un poquito más complicado porque ya los ejercicios que tienes que hacer son pues de cierta manera aburridos y tediosos de estar practicando, porque es practicar, practicar y practicar. Entonces es más difícil que se pueda corregir un problema, pero no significa que no se pueda. Si alguien que tiene algún problema del habla, vamos a que nos expliques algunos ejemplos de problemas del habla y luego ya ahorita los tocamos desde se puede corregir, no se puede corregir, cuáles algunos de los tratamientos. Entonces, para ti, ¿cuáles son los problemas? O tú como profesionista, ¿cuáles problemas atiendes más? Los problemas que más atiendo son los problemas de articulación, donde el niño no puede emitir un cierto fonema. Por ejemplo, no sé, la R. La R es la talón de Aquiles de muchos de los niños.
Entonces, es lo más frecuente, los que son los problemas aislados, como la R, la L, la D, son fonemas que se tardan un poquito más en consolidarse y son los que más llegan a terapia. Yo creo que para muchos, perdón que te interrumpa, pero para muchos la R es mala la R. ¿A qué se debe? Por ejemplo, a mí me tocó que en la escuela me decían R de rato. Y ahora no, ahora la pronuncian como R. O hay algunos maestros que le enseñan de otra manera. Y tú dices, ay, pues que, ¿cómo es mejor que los maestros le enseñen? O en qué momento, si tú como papá ves que tu hijo no está pronunciando bien la R, porque la R es el ejemplo más común, o sea, sí. Incluso hasta suele ser gracioso porque hay muchísimos memes sobre eso. Pero para quien presente ese problema es algo difícil, porque si hay temas de seguridad cuando te tocan decir esas palabras, donde va la R al principio, donde va el medio, porque pues, al final de cuentas la R es una de las letras que más se usa. Más se usa y más fuerte. Es de las partes más fuertes. Para poder pronunciar la R tienes que tener una cierta habilidad en la lengua. Porque tienes que hacer que la lengua vibre, que haga esta cosa. Esta parte tiene que hacer la lengua para que puedas pronunciar la R. Entonces, para llegar a acomodar correctamente el aparato fonoarticulador para que suene la R es complicado. Por ejemplo, si tu lengüita está un poco atrofiada y está muy tensa, pues por más que le intentes, no va a salir puro aire. O también va a esta parte del trabajo de la respiración. Es algo bien importante que a veces no tomamos en cuenta la respiración. La respiración es fundamental en el lenguaje. A veces vemos a los niños respirando por la boca y lo dejamos. ¿Qué tiene? Déjenlo. Está respirando por la boca mientras respire. Mientras esté vivo, ya está bien. Está bien. Y eso hace que la respiración por la boca hace que a la hora de expulsar el aire para emitir un fonema no se haga de la manera correcta, no se haga con la fuerza que se requiere. Entonces, por ejemplo, la R es uno de los fonemas que necesita que el aire salga con fuerza para poder hacer el que suene, que vibre la lengua, porque si sale, te va a salir no te va a salir la R porque el aire salió muy débil. Entonces, es complicado. El fonema R es uno de los más complicados y es por eso, porque tenemos que hacer que la lengua vibre. Tiene que llegar a un punto, ni tampoco estar la lengua tan flojita, pero que tampoco esté tensa para que puedas emitir el sonido. Aquí algo que mencionas importante son los fonemas. Comúnmente lo que hacen, no sé si es nuestra lengua, nuestro cerebro, nosotros tomamos la decisión de a veces cambiar los fonemas. ¿O qué sucede ahí cuando, por ejemplo, como dices tú, empezamos a sustituir el sonido por otro sonido parecido? Uh-huh. O que para nuestro cerebro suena igual, que no suena nada igual. Pero a lo mejor nos acostumbramos y ya no lo vemos, o ya no lo detectamos. Mira, los fonemas tienen su clasificación. Entonces, dependiendo por ejemplo, es el punto y modo de articulación. Entonces, lo que hace el cerebro es, por ejemplo, la D y la I son fonemas que tienen el mismo punto de articulación que la R. Se hacen donde mismo. Entonces, lo que hace el cerebro es, no puedo hacer que vibre, pero pues aquí la pongo. Pongo aquí la lengua y pues me sale, en vez de perro, me sale pedo o me sale pelo. ¿Por qué? Porque la lengua dice, pues aquí tiene que ir. Nada más le falta que vibre, pero aquí tiene que ir. Pero aquí está. Pero aquí está. Entonces es una forma en la que nuestro cerebro, para seguirse comunicando, va sustituyendo de cierta manera o los omite, porque también dentro de la articulación puedes omitirlo, sustituir o sustituirlo. Por ejemplo, para decir, en vez de decir perro, se dice pego, o cosas así, donde sustituyes y vas reemplazando. Pero eso lo hacemos para seguir comunicándonos. Al final de cuentas no es algo consciente, sino es algo que nuestro cerebro dice, yo necesito que tú te comuniques y lo vamos a hacer así.
Y otro factor muy importante es la audición. A veces nuestra audición no es la adecuada o nuestra discriminación auditiva no es la adecuada, entonces pasa esto, o sea, yo como no escucho bien, no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces, ahí también es un foco bien importante. Durante el desarrollo, eso se me pasó platicárselos durante el desarrollo del lenguaje, es algo que tenemos que observar. Si hay un ruido fuerte y el niño no hace nada, no se espanta, no llora, no nada, ¿por qué no? Entonces, ahí quiere decir que la audición del niño algo hay. La correcta. Y entonces, el tema del lenguaje Bien involucra muchas cosas también. Por ejemplo, yo tengo un familiar con autismo y los sonidos los escuchan muy fuertes, muy fuertes. O sea, a un principio nosotros, en nuestra ignorancia, porque es la única forma de llamarlo así, cuando no te pones a reconocer las situaciones, porque pues ya después que lo supimos, pues es informarte. Nada más. Pues empezamos a descubrir que pues tienen un sentido muy desarrollado, muy sensible, y que pues también a ellos les tienes que hablar de cierta forma, evitar ciertos ruidos, porque eso también les conlleva algunos problemas del lenguaje. Sí. De hecho, los niños con autismo suelen tener los sentidos muy desarrollados. Por ejemplo, no permite como mucho el contacto físico, por lo mismo, porque tienen muy desarrollados sus sentidos. No me ha tocado trabajar como tal un paciente con autismo, así tal cual, pero he trabajado en conjunto con otros compañeros con niños con autismo y los niños se comunican. O sea, a veces decimos que los niños con autismo no se comunican, pero sí se comunican a su manera, pero lo hacen. En una actividad que tuvimos una vez, se nos hizo bien interesante, fuimos a practicar a una escuela cuando estábamos en la universidad, fuimos a practicar en una escuela donde había un niño con autismo y hicimos un memorama gigante para trabajar con los niños. Y al principio nosotros dijimos, no, pues es que al niño con autismo no le interesó el juego, ¿verdad? Y platicando con el maestro dijimos, no, pues sabe que pues el niño no le interesó en ningún momento ni nada. Y ya a la hora de empezar a redactar nuestro informe, nos dimos cuenta que el niño sí se interesó, o sea, no de la forma que nosotros queríamos o de la forma que nosotros esperábamos, pero el niño, él no se movió de donde estaban las tarjetas del memorama. Él no se salió de ahí, él se mantuvo ahí observando las tarjetas de una en una, no participó en el juego, pero estuvo presente. Entonces, también a veces nosotros queremos que las personas se comuniquen a mi modo. Y ahí está el detalle, donde también nosotros tenemos que ver el modo de comunicarnos con la otra persona o ayudar a la otra persona a comunicarse contigo. Claro, eso es fundamental. Muchas veces decimos, es que no me entiendes, y no me doy a explicar, más bien es que sí me expliqué o sí me di a entender. Creo que eso es fundamental, porque principalmente cuando hay un problema de comunicación intrapersonal, es como que la otra persona no me está entendiendo y muchas veces nosotros no nos damos a explicar para que nos entiendan lo que queremos comunicar. Dentro de esto mismo de la comunicación y sobre todo en los sonidos del momento de la escritura, ¿qué tanta carga tienen los maestros para también ayudar a detectar a los papás? Muchas veces los papás no lo detectan por alguna situación, porque no se les hace algo diferente, pero también los maestros en la convivencia diaria del aprendizaje, porque pues en la casa no es tanto el aprendizaje, allá es otro tipo de convivencia, pero en las escuelas es 100% aprendizaje a lo que van los niños. ¿Qué tanta carga tienen también los maestros para ayudarnos a detectar estos problemas? Pues sí, tienen una carga bastante pesadita, pero aquí el detalle es que no están capacitados para detectarlo. O sea, por ejemplo, pueden también en esta parte de decir, bueno, a lo mejor no pronuncia correctamente, pero pues en la parte de al rato lo hace. Entonces, o como son también muchos niños, o sea, no te tomas el tiempo para decir, o sea, tiene un problema, estamos viendo que no se comunica correctamente, que no habla correctamente,
también está difícil, porque trabajar con 30 niños está no fácil. O sea, es una parte bien, bien complicada. Y para poder detectar ciertas, o sea, tiene que tener el niño como un problema muy marcado para que el maestro se dé cuenta tal cual de que pero sí, a lo mejor yo digo que les falta un poquito también más de tener esta parte de acercamiento con los niños, a lo mejor no tanto así como nos gustaría que niño por niño, pero por ejemplo, ¿verdad? Hoy voy a observar a este niño, hoy mañana observo a este otro, o el que está más bajito, a ver, vamos a ver, porque sí tienen una carga bien pesada, porque también todos les echamos la culpa al maestro, ¿verdad? Es que no habla porque usted no me dijo, es que usted no me dijo que no, que iba mal en esta parte. Pero yo digo que es bien complicado que el maestro sí tienen una carga muy importante y suelen ser los que más fácil detectan a los niños, pero también es bien complicado esta parte de convivencia con el papá, los niños y la carga de trabajo que tienen, pues para poder hacer detección correctamente. Es aquí donde entras como profesionista. Muchas veces siempre es como la voy a llevar con el psicólogo, la voy a llevar con el especialista, pero pues sabemos que hay esta disciplina o este estudio como tú que lo haces de la terapia de la comunicación humana, que es el nombre de tu profesión. Sí. Y considero que es importante que también las escuelas o el mismo gobierno los considere, porque muchas veces se habla de educación especial como un tema de educación, pero también es parte que ustedes como profesionistas entren en esa educación especial, pero solamente van a tratar un tema en específico, que es el lenguaje y el cómo nos comunicamos. Entonces es fundamental que el gobierno empiece a tomar un poco más de atención en estos temas. De hecho, sí hace falta, hacemos falta en las escuelas. Porque yo, por ejemplo, ahorita en este tiempo estoy yendo a las escuelas, a ciertas escuelas a apoyar en esta parte del lenguaje y hay un montón de niños que tienen problemas de lenguaje. Y la maestra de apoyo, la maestra de educación especial que va, pues no se da abasto. O sea, tiene que atender 20 niños en un día. O sea, obviamente él se va a enfocar en los niños que tienen una necesidad educativa pues más fuerte. Y de hecho, dentro de la educación sí hay maestros de lenguaje, o sea, sí está esa área, pero es uno por escuela, por CAM, bueno, así se llaman las escuelas de educación especial, y ella pues tiene que ir, por ejemplo, aquí en el municipio es una para todas las escuelas de los municipios. Entonces, ¿qué va a hacer? Complicadísimo. O sea, complicado. O sea, va a ir y va a evaluar y ahí se acabó el proceso. Por ejemplo, este proceso que dices tú es complicado, faltan profesionistas, falta que el gobierno involucre más esta disciplina porque como dices tú, en los campos son necesidades diferentes de aprendizaje, pero aquí solamente es el lenguaje y el habla, que es algo que probablemente no es un proceso tan largo para poder llegar a hacer una corrección y el niño pues siga o se integre de manera correcta a sus actividades académicas y sociales. En este papel donde entran grupos profesionistas, donde este tema no se está tomando tanto, que esperemos y que quien escuche nuestro podcast empiece a tomar atención ahí en sus hijos o en sus familiares, al momento de detectarlos, pues puedan empezar a llevarlos con los profesionistas y a canalizarlos. Pero un trabajo fundamental es el trabajo del papá, de la mamá en casa. Sí. Porque tú puedes dejarles un ejercicio, tú puedes verlo 1 hora al niño, pero si o sea, a lo mejor tú tienes 1 hora diaria a la semana con ese niño. Y tú dices, pues voy a dejar 6 tareas para que las desarrollen en 6 días, en lo que nos volvemos a ver. Y si los papás no ayudan en esas tareas, pues no sirve de nada. Exactamente. Eso es fundamental. El trabajo en casa es fundamental. Y se nota, Se nota de volada cuando los papás que están involucrados, o sea, están involucrados en el desarrollo del niño o en el aprendizaje del niño, se nota de volada los cambios. Pero sí, es bien importante. El niño viene 1 hora conmigo a la semana. Trabajo con él, le enseño a él cómo hacer las cosas y si no lo refuerzas en casa, se le va a olvidar. Pues, papás
o tutores que están ahí en casa y que tienen algún niño atendiéndolo, se da cuenta los profesionistas Sí. cuando no hacen la tarea en casa. Ujú. No nos engañan, no nos engañan. Pero sí es bien importante, por ejemplo, ahorita tengo un paciente chiquito de 2 años de edad y se vio la diferencia en la primera semana. El niño en la primera no hablaba absolutamente nada. Después, él es muy curiosito porque llega y me pide su lápiz. Si me está escuchando, el papá del niño lo va a identificar porque él llega y me pide su lápiz. Y ya, por ejemplo, en las primeras sesiones, pues con el dedito, ¿verdad? Me agarraba la mano y con el dedito. Ahora ya en la segunda, tercera sesión, A, A, de lápiz, el A, dame, y luego ya, lápiz. Y se nota, porque en casa también pide su lápiz. Entonces en casa empezaron a decirle, ¿quieres el lápiz? A ver, di lápiz. O sea, bueno, porque esas son pequeñas actividades que les pongo a los papás. Por ejemplo, si el niño quiere algo, no se lo adivinen. O sea, yo ya sé como papá que si el niño hace tal gesto, quiere agua o quiere esto. Y los papás, por no batallar, ahí está. Exactamente, muchas veces el papá por no complicarse la situación, en vez de ayudar al niño lo perjudica. Casi. Y aquí vamos con un tema complicado. Bueno, no complicado, polémico. Los teléfonos, los smartphones, se han convertido en niñeras. Sí, ¿Tanto afectan? mucho, mucho afecta. Porque el niño se enfoca en el teléfono y se pierde. No sé si yo que tengo por ahí algunos primitos, sobrinitos, se sientan a ver el teléfono y literal se pierden. Les hablas tú y ellos están en otro mundo. Entonces, esa parte de darles el teléfono a los pequeñitos de 1 año, 2 años, lo estás limitando a desarrollarse. Esta parte que les comentaba hace ratito del juego simbólico es bien importante para el desarrollo del aprendizaje. Y en la tablet ya no existe el juego simbólico. Porque ya el niño ya no tiene que pensar, ya no tiene que digerir, ya no tiene que hacer, ya la tablet le está dando todo. Entretenimiento completo. Entonces, también es una herramienta muy importante que podemos usar para trabajar con el niño, pero tenemos que saber usarla. O sea, no es darle al niño el teléfono para que se esté... Que acabo que son las canciones de los sonidos de los animales y quiero que el niño se aprenda el sonido de los animales. Y ahí tenga todo el día, ¿verdad? Desea y bueno, con el teléfono, ¿no? O sea, es la intencionalidad que le das. O sea, a ver, vamos a ver la vaca Lola, pero vamos a cantarla. A ver, vamos a cantarla, cántala y vamos a bailarla. Y ahora la vamos a poner nada más el sonido porque la vamos a bailar. Y ahora vamos si la sabemos usar, es una herramienta muy buena. La tecnología es una herramienta bien buena para desarrollar muchas habilidades, pero no la sabemos usar. Sí, y se ve mucho cuando un niño ve qué tipo de caricaturas y qué programas, porque nos pasa de estos niños mexicanos españolizados. O Sí. que hablan el español de España, por decirlo así, que empiezan, que quieren un emparedado, que quieren el armario, Los niños Discovery, que les decimos. Los niños que te dicen que son mayores y que son muy propios o que son palabras muy propias, pero es porque sí lo ven y es lo que aprenden. Al final de cuentas, los programas en español pues son diseñados para cubrir todo el mercado y pues en cada parte hay regionalismos, hay formas de hablarlo, pero estos niños suenan, a mí se me hacen niños cuando dicen ese tipo de palabras, suena hasta gracioso porque te lo dicen de alguna forma que pues suena gracioso porque no son palabras de nuestro lenguaje coloquial. Y fíjate que, pues, de cierta manera, si los niños los pones a ver programas educativos, los pones a ver programas como estos de Discovery Kids, que pues les están enseñando algo, dices tú, bueno, pues de lo malo, pues están rescatando algo bueno, ¿verdad? Están aprendiendo algo. Pero muchas de las veces no controlamos como papás lo que ven nuestros niños. La cantidad. Y la cantidad que ven. A veces vemos a los niños viendo la novela. O sea... Hablando de los dispositivos electrónicos, ¿cuánto tiempo lo recomiendas que lo utilice el menor? Uy, bueno,
Si podemos no utilizarlo, es lo ideal. Que un niño de 4 años para abajo no utilice el teléfono sería lo ideal. Pero pues sabemos que en este tiempo es muy difícil que el niño no utilice el teléfono, ¿verdad? Pero podemos prestárselo por periodos cortos, 20 minutos. Es un periodo donde puede ver, distraerse un ratito, 20 minutos, máximo ya así que dijeras tú 1 hora. De ahí en más ya el niño empieza pues, a no desarrollarse correctamente. Ya empieza a crear hábitos de solamente el teléfono y pues no es recomendable porque dejamos de lado esta parte del juego simbólico o del juego con sus hermanitos o con el papá o esta interacción social con la familia se pierde. Entonces es bien importante que en vez de utilizar el teléfono 3 horas, pues lo dejemos 20 minutos y juguemos con el niño un ratito. Es bien importante que juguemos con el niño, que convivamos con el menor y para que podamos desarrollar más su lenguaje. Yo, como ya lo había comentado ahorita, tareas es jugar con el niño. Siempre es jugar con el niño. Si tú juegas con el niño empieza a desarrollarse y esa parte de la interacción con otra persona que no va a tener con el teléfono. En el teléfono solamente recibo información, pero no puedo expresar, no me puedo desarrollar. O sea, entonces, para mí lo ideal es que el niño no vea el teléfono, pero pues si le vas a poner el teléfono 1 hora, digamos media hora, pues también hay que ver qué es lo que le vamos a poner al niño. No lo vamos a poner a ver la novela, no lo vamos a poner a ver las noticias o los TikToks, no lo vamos a poner a ver eso. Vamos a buscar un programa adecuado donde el niño pueda aprender algo de no sé, los colores, las formas, los sonidos, algo que pueda el niño seguir desarrollándose. No solamente un momento de estarte en paz y ya. O sea, si ya le vamos a prestar el teléfono, pues que tenga una intención. Ok, entonces es importante que como papás, si consideramos que el niño utilice el teléfono, que lo utilice con una intención, con algún objetivo bueno y que pues, se aproveche al máximo el tiempo para interactuar con el niño, porque como dices tú, a través del juego pues, se aprenden muchas cosas. Cambiando un poquito de tema, pero seguimos en lo mismo de la comunicación. ¿Qué sucede con las personas o por qué es más complicado para personas aprender otro idioma? ¿Lo va relacionado con esto mismo? ¿O qué sucede en estos casos? ¿Qué sucede? Una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede? Para aprender otro idioma tenemos que hacer interconexiones neuronales. Entonces, ya cuando somos adultos, es más difícil que se den estas interconexiones. Que cuando estamos pequeños, cuando somos muy pequeños, estas están dando. O sea, mientras vas creciendo se va desarrollando el cerebrito y se van haciendo interconexiones siempre. Cada momento se están haciendo. Entonces, para aprender un idioma, de hecho, lo más ideal es que el niño aprenda, sea en la niñez, sea cuando está pequeño, es esta parte donde puede aprenderlo más fácilmente y más rápido. Porque ya cuando estamos adultos, estas interconexiones sí se siguen haciendo, pero no de la misma manera. Entonces, por eso se nos dificulta más aprender otro idioma. Entonces, Más complicado. Hay gente que se le da, ¿verdad? O sea, es dependiendo de las habilidades que cada quien tengamos desarrolladas, porque no todos tenemos desarrolladas igualmente que otra persona. Por ejemplo, el área de auditiva, hay gente que es muy auditiva y aprender otro idioma le es muy fácil. ¿Por qué? Porque su fuerte es lo auditivo. Entonces, pues la diferencia entre, como por ejemplo en el inglés, que una se dice de una forma y otra de otra, pero dice uno, ay, pero son iguales, y que en realidad no son, entonces se les facilita un montón, pero ahí va dependiendo de cada persona. Pero si uno quiere que sus niños aprendan otro idioma, la infancia mientras más chiquitos, mejor. Porque a veces dicen, ay, es que está muy pequeño el niño, se va a confundir. No pasa que se confunde ni nada de estas cosas. El niño se desarrolla con ambos idiomas, puede aprender 3 idiomas.
al mismo tiempo o más. Entonces, y no le causa ningún problema de comunicación, ni ningún problema de habla, ni... Al contrario, yo creo que es mucho mejor que un niño vaya aprendiendo varios idiomas porque al final de cuentas eso te da mayor competitividad en el mercado laboral ya cuando les toque ser grandes, porque si hablas un idioma, pues es menos posible que te contraten a diferencia de alguien que habla dos o tres idiomas y que ahorita realmente el inglés es una necesidad, ya ni siquiera para pensar que te vas a ir al extranjero. Todo ya viene en inglés, los tecnicismos, la forma en la que estamos hablando, pues ya mezcla muchísimo inglés. Las nuevas tecnologías creo que han hecho que como en inglés era nada más bonito, pues así le ponen los nombres. Y después ahí anda uno batallando. Pero pues realmente es parte de la comunicación. Otra parte fundamental y que a lo mejor es importante que toquemos es la comunicación no verbal. Esa es una muy padre, es una parte muy padre porque y la comunicación no verbal se da también desde pequeños. Desde que están chiquititos se da la comunicación no verbal con gestos. Un niño te puede desde muy pequeñito expresar su molestia con gestos, o hasta ya en la adultez ya te puedes dar cuenta aunque te estén diciendo cosas muy bonitas y su lenguaje corporal dices tú, no me está diciendo nada bonito. Entonces el lenguaje corporal es bien importante y va de la mano con el lenguaje oral. O sea, van. Cuentas, muchas veces dices, comunícaselo a tu cara, porque lo que me quieres con una cara donde lo que menos demuestres amor, es muy importante eso. Hay personas, y sobre todo los políticos, que tienen lenguajes no verbales perfectos, que es hermoso, que disfrutas ver ese lenguaje no verbal. Hay políticos que saben cómo saludar, desde cómo ver a la gente, desde cómo rodear con las manos para que te sientas atrapado y te sientas convencido por su mensaje. Creo que el lenguaje no verbal, al ser un 80%, pues como dices tú, dice mucho, dice más que las palabras. Sí. Algo bien interesante es, por ejemplo, dicen, me pasa mucho cuando estuve en cursos de lenguaje de señas, es ¿cómo le haces para hablar con los muchachos que son sordos si no puedes? Como digo, es que pues, te das a entender por medio de los gestos y señas, no necesariamente pues con señas como tal, ¿verdad? Ya establecidas en el lenguaje de señas mexicano, pero te das a entender con el lenguaje corporal. Los entiendes, ellos se te dan a entender y tú los entiendes y tú también te das a entender con ellos. Entonces, pues prácticamente el lenguaje es la forma en la que interactuamos. El ser humano desde que nace, empieza con su comunicación y también desde la historia. Los símbolos también representan comunicación. Las pinturas rupestres representan algo de comunicación importante, los calendarios. Todo es comunicación. Sí. Prácticamente para evitar problemas en el trabajo, para evitar problemas en el matrimonio, es tener una buena comunicación. Entonces la comunicación pues es una parte fundamental porque existe todo el día, todos los días en nuestras actividades diarias. Entonces pues es importante que como conclusión de este podcast invitemos a las personas a que si detectan algún problema de comunicación, algún problema del habla en los menores o en los no tan menores, o si también tú como adulto sabes que tienes un problema de lenguaje, de comunicación, pues asistas con un especialista, probablemente va a ser más fácil de solucionarlo que lo que pensábamos. Así es. Lo más importante es acudir con un profesional. A veces vamos que con el primo, que con el tío, y que si le haces no sé qué, o que la vecina, no, a mi hijo le hicieron esto y esto, tú hácelo. Lo mejor es ir con un especialista a que nos ayude a entender qué problema tiene el niño primero. Vamos a ver qué es lo que tiene y cómo vamos a trabajarlo. Porque a veces cometemos ciertos errores que nos van a perjudicar el desarrollo más del niño. Un ejemplo bien rápido es, por ejemplo, que los niños tienen un tono muscular muy alto
y lo que necesitamos es bajar su tono muscular. Entonces la vecina te dijo que le hiciera tales ejercicios y esos ejercicios son para aumentar tono muscular. Entonces pues lo estás perjudicando en vez de ayudarlo. Entonces es bien importante que acudan con un especialista. Pues sí, sobre todo en esta parte de entender que también nuestro podcast, pues a lo mejor hablo de algunos ejemplos o pues algunas posturas, pero no todo lo que se dice en internet es real. O sea, tampoco nos vamos a ir a que lo vi en un video o que ya me detecté con todo el problema o ya me autodenominé o autoconsulté. Se puede decir esa palabra y porque ya escuché tal problema, eso es lo que tengo. Porque a lo mejor no tenemos nada de eso. Simplemente es que tenemos algún detalle. Es importante que las personas vayan con especialistas, que no todo lo que ven en internet es real, como siempre se lo he dicho, y que empecemos a hacer conciencia de la importancia de los temas del lenguaje de la comunicación. Sí, es bien importante poner, ahora sí que los papás que tienen sus pequeñitos, un ratito de atención de, a ver, bueno, ya mencionaron ahí ciertos puntos importantes, vamos a ver que el niño sí lo haga, no lo haga, y tratar de, mientras más pronto podamos atender al niño, más rápido va a ser su recuperación. Otro punto importante es que en los adultos a veces nos da vergüenza. Hay que quitarnos esos tabús de darnos vergüenza y acudir a terapia, porque los problemas se pueden solucionar. A veces pensamos que ya no tienen solución, así se va a quedar. Es que así estaba mi primo o es que así se estaba y decimos ya se va a quedar así, pues ya ni modo. Entonces no todo tiene solución, a lo mejor no como nosotros queremos que en un abrir y cerrar de ojos, pero todo tiene solución. Bueno, Nancy, para concluir, pues muchas gracias por estar en este primer podcast, por hablarnos de un tema tan interesante y tan complejo que muchas veces no dimensionamos la importancia de la comunicación y del habla, pero pues está presente siempre en nuestra vida. Sí. Siempre nos vamos a comunicar de alguna manera para convivir, para socializar, para trabajar, para jugar, para cualquier cosa se necesita la comunicación. Entonces, pues los invito a que nos sigan en Humanidades. ¿Tienes alguna red social en la que te puedan seguir, en la que quieras compartir? Ahorita todavía no tengo redes sociales, pero futuramente ya se están trabajando en ellas porque las habíamos dejado un poquito de lado por cuestiones de personales. Entonces, pero ya para la próxima que venga ya les prometo ya traer redes sociales. Ok, muy bien. Pues sabes que Humanidades es tu casa, es la casa de todos. También los invito a que aquí en los comentarios pues nos pongan de qué otro tema les gustaría que hablara relacionado con la terapia de comunicación humana para volverte a tener con nosotros. Y pues los invitamos a que le den like a la página. Esperemos que disfruten este primer podcast como yo lo disfruté grabarlo para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias y fue un placer estar aquí con ustedes. Espero volver a venir a explicarles un poquito más. Ahorita lo vimos así muy a grandes rasgos, pero ya después lo iremos desmenuzando más de una forma más particular. Para nosotros es un gusto tenerte aquí con nosotros en Humanidades. Muy bien.